Muy bien, buenas tardes, hermanos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Es una bendición el poder tener la oportunidad de poder estar nuevamente en nuestra clase, hermanos, la clase de liturgia cristiana. Y de manera especial o de manera particular, eh, estamos ya, diríamos, como en la recta final de nuestro curso, mis hermanos. Estamos en la clase número 8, ¿sí? Y bueno, pues hoy vamos a adentrarnos, bueno, no es que nos vamos a adentrar, lo vamos a hacer en las siguientes clases, pero vamos a tener ya un aproximamiento o el primer acercamiento a la liturgia cristiana desde el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, pues vamos a dar inicio y vamos a orar y quiero pedirle a mi hermano Mario, si es tan amable, de ponernos en oración para iniciar nuestra clase. Señor, te damos gracias en primer lugar por un día más de vida, por esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir especializándonos, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor, te pedimos que lo sigas utilizando, que sigas siendo una herramienta para transmitir de tus enseñanzas, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos recibir de la mejor manera lo que tú tienes preparado en la clase de hoy para nosotros. Te pido tu bendición sobre cada uno de los alumnos que está presente y también sobre los que estarán viendo la clase grabada, Señor. A todos bendícenos, cuídanos, protégenos. Te damos la gloria y gracias, Señor, por estar con nosotros. Te pedimos esto y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Mario. Hermanos, vamos a iniciar con nuestro repaso sobre la clase anterior y quisiera pedirles que quien desee participar pueda tomar la palabra. Recuerden que la pregunta es, ¿qué hicimos la clase anterior? ¿Qué hicimos la clase pasada? De antemano, les recuerdo que la clase pasada fue un panorama en donde ya de forma general o panorámica hicimos un recuento de los temas que ya habíamos visto de forma minuciosa anteriormente. Eh, ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo y quiere iniciar con la retroalimentación? Permiso. Adelante, mi hermano Mario. Sí, por ahí lo que me quedó más grabado de la semana de la clase pasada, ¿no? Eh, Fue lo de la cantidad de fiestas que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Y que ellos, por ahí para ellos el culto en sí, que como lo vivimos hoy, para ellos era una fiesta. Y en un momento se dejó de lado ese espíritu festivo de tener esa oportunidad de darle gracias a Dios por todo lo que recibimos, ¿no? También por ahí me impactó un poco los números de los corderos sacrificados, ¿no? Que anduve haciendo unas cuentas ahí en la clase pasada y, me puse a pensar que sí tendrían que tener muy buenos rebaños, ¿no? De corderos para siempre tener alguno para el sacrificio. También por ahí los rituales de purificación que tenían y por ahí un poco me sorprendió el tema de que cualquier afección de la piel la consideraban por ahí lepra, ¿no? Sabiendo que por ahí a la persona que tenía lepra realmente no, se le apartaba, se le aislaba para que no... eh, por ahí me puse a pensar, una persona que tenía algún otro tipo, alguna alergia en la piel, ¿no? Y le decían, bueno, tenés lepra, te tenemos que separar de todo y al final, bueno, después no era, podía volver, pero habrá sido
un momento difícil de soportar eso, ¿no? De estar aislado, de estar separado del resto de la gente. Y también por ahí lo que me llamó la atención, porque uno por ahí piensa que siempre fue así el tema de la oración y la música en el culto, ¿no? Que se le dio más preponderancia en el momento del exilio, más que nada, eh, que, que ahí no podían hacer los sacrificios porque no tenían el templo, ¿no? Entonces, por ahí uno pensaba que siempre fue algo eh, muy importante dentro de las celebraciones, pero que en realidad se les fue dando más importancia en el momento cuando no pudieron hacer los sacrificios, ¿no? Por ahí eso fue lo que rescato más de la clase pasada, lo que más me quedó. Muchas gracias, mi hermano Mario. ¿Alguien más, hermanas, hermanos, que quiera comentar algo con relación a la clase anterior? Sí, me gustaría también comentar de los sacrificios que el pueblo de Israel y bueno, y Dios, los que le daban las leyes, cuánto detalle tenían en los sacrificios con respecto al perdón de pecados y en todos los sacrificios, el de la Pascua, después la celebración de los tabernáculos, cuánto detalle había ahí. Y a mí me hace pensar que hoy nosotros también deberíamos ser más serios y más cuidadosos, fijándonos un poquito en ellos, ¿no? En todo ese detalle, todo lo que había que hacer, toda la ceremonial que había para obtener el perdón de pecados y hacer las distintas celebraciones y cómo se respetaban bueno, las consagraciones y en especial hasta un voto que habían hecho los padres por un bebé que nació, Sansón con el cabello. Y bueno, me hace pensar que en la actualidad por ahí deberíamos ser mucho más detallistas con las cosas de Dios. Muchas gracias, hermana Esther, y qué interesante lo que usted comenta, porque ya hace usted una reflexión sobre lo que vimos en la clase. No sé si alguien más quisiera comentar, mi hermano Juan o mi hermana Esmeralda. Damos oportunidad de un comentario más y iniciamos con la exposición de los temas de hoy. Pasa a todos. Adelante, hermano. Oye, Adelante, hermano Juan. sí, la verdad que a mí me llamó la atención la clase anterior, la verdad que estuvo muy buena, pero también está muy cargada, se podría decir, información. Creo que eh, nos deja pensar qué complicado debe ser para la sociedad, ¿no? Yo dejé de escuchar al hermano Juan, no sé si es cuestión de mi internet. Bueno, vamos a escuchar a mi hermana Esmeralda, ella había levantado su mano y posteriormente a nuestro hermano Juan. Sí, hermano, gracias. Sí, también yo apoyo lo que nuestro hermano Juan decía. Fue una clase muy, muy interesante, con muchísima información, mucha información. Sin embargo, me parece que el afán de conocer, bueno, ahora de saber en nosotros, debería de ser pues el querer agradar a Dios a la manera que hemos aprendido, no buscar tradiciones, no querer parecernos a los pueblos antiguos,
yo sé que ha cambiado la liturgia con el paso de los tiempos. Sin embargo, pues a la manera que hemos aprendido a amar a Dios y a servirlo, también tener nuestra mente y nuestro corazón abierto de que los tiempos van a seguir cambiando cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que estas clases nos permitirán a seguir aprendiendo y a seguir llenando nuestro corazón de las cosas nuevas que Dios quiere que sepamos. Ok, creo que también, creo que mi hermano tuvo un problema con el audio. ¿Me corroboran si ustedes también la escucharon, hermanos? O si no, para saber si es mi internet. ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí, 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 se lo escucha escuchamos bien. bien. Ok, Y a la bueno, hermana Esme también la escuchamos. ok. Bueno, voy a compartir la pantalla con la clase de esta tarde. Esta es la clase número 8, mis hermanos. Clase número 8 de esta materia de liturgia cristiana. Y ya les comentaba que, bueno, hoy vamos a tener ya la primera como aproximación de alguna manera más formal, porque algunos detalles respecto a la liturgia en el Nuevo Testamento, pero hoy vamos a acercarnos ya a lo que es la liturgia del Nuevo Testamento. Como podrán ustedes constatar, hermanos, es cierto, se ha compartido mucha información en el transcurso de las clases anteriores, pero bueno, en lo personal, a mí me parece que lo relevante sería que nosotros o que ustedes como alumnos puedan comprender que el tema de la liturgia no ha sido un tema estático, tanto en Israel como en la iglesia. Eh, nosotros en nuestra experiencia como creyentes, hermanos, hemos experimentado este fenómeno en el sentido de que la liturgia en nuestras congregaciones actual es distinta a como era hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, incluso que pudieran, pero también ese proceso de ese cambio litúrgico que como hemos estado, en opinión de que este cambio obedece a lo mejor a una falta de seriedad de parte de los creyentes actuales, obedece quizá a una intención de distorsionar lo que es la comprensión del entendimiento de Dios en cuanto a la adoración. Hoy en día se utilizan instrumentos musicales que antes no se utilizaban, hay prácticas de alabanza, ¿verdad? Como distintas a las que antes se hacían, y esto ha generado en muchas congregaciones, en muchos lugares, divisiones, ¿no? Eh, para mí sería importante no pudieran ustedes aprenderse toda la información, la cual finalmente ya la tienen eh, que pudieran ustedes constatar que realmente el tema de la liturgia siempre ha sido un tema dinámico, hermanos. Sí, siempre ha sido dinámico. La liturgia del Antiguo Testamento
tendríamos que hablar dependiendo de qué etapas. La era de los patriarcas, la era en el desierto, los primeros siglos en Canaán, hasta la monarquía, después la época de David, hasta eh, el exilio, el post-exilio, la era del Segundo Templo o del Intertestamento, como la conocemos nosotros. Es decir, eh, realmente no ha habido una sola liturgia, sino que ha habido una evolución. Los conceptos se han entendido de manera distinta, dependiendo en el que se vive. Esto no ha sido una situación exclusiva de la liturgia. Los mismos conceptos teológicos, la misma religión de Israel ha tenido esa evolución, hermanos. Y obviamente el cristianismo, pues también lo ha tenido, ¿sí? Entonces esto nos permite a nosotros tener esa perspectiva, ¿verdad? De que si bien es cierto, no todo cambio es malo, y no necesariamente también los cambios todos tienen que ser buenos. La realidad es que lo normal es que hay un cambio dependiendo de la época. Y bueno, hoy lo vamos a ver ya eh, de manera más clara en el tema de la liturgia ya en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Bueno, lo primero que quiero mencionar, ¿verdad? Es que en este tema de la liturgia del Nuevo Testamento hay una continuidad, discontinuidad de la liturgia del Nuevo Testamento con la liturgia del Antiguo Testamento. Es decir, vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento hay elementos de la liturgia del Antiguo Testamento que siguen siendo importantes, que siguen siendo esenciales, que son fundamentales y que en realidad tenemos que reconocer que, que mucho de lo que tiene que ver con la liturgia de la iglesia cristiana es algo que hemos heredado de la religión de Israel en el Antiguo Testamento, y que en cierto modo eh, no sé si decir que nos hermana, pero sí nos identifica en algunos aspectos con la religión judía. Hay continuidad, pero por el otro lado también, al mismo tiempo, hay una discontinuidad. ¿Qué significa esto? Que en otro sentido, el Nuevo Testamento, en el aspecto litúrgico también, porque no es el único aspecto en el que sucede, pero en el litúrgico también rompe, hermanos, rompe con las prácticas o con prácticas que en el Antiguo Testamento eran verdaderamente importantes, pero que ya a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Evangelio, a la luz de las enseñanzas de Jesús, ya no son consideradas con la misma importancia. Algunas siguen subsistiendo, pero sin la misma importancia que tenían en la antigüedad, y otras, mis hermanos, simplemente desaparecen por completo. Por eso decimos que hay continuidad y también hay discontinuidad de manera simultánea. Y vamos a encontrar la incorporación de un elemento que en el Antiguo Testamento no existía. Es un elemento nuevo, es un elemento propio de la iglesia cristiana, de la comunidad de Jesús, y es la novedad decisiva de la fracción del pan y del memorial de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿sí? No solamente es un elemento nuevo, sino que es el elemento más importante. La fracción del pan y el memorial de la muerte y resurrección de Cristo para la iglesia se convierte en la ceremonia, ¿verdad? En la incorporación litúrgica
que ocupa el lugar más importante dentro del culto cristiano, hermanos. Y es un elemento nuevo, es decir, este elemento toma obviamente también elementos del Antiguo Testamento, nosotros lo sabemos, hay un trasfondo con la Pascua, hay de alguna manera una tipología, ¿verdad? En donde se nos enseña que Jesucristo es el Cordero, ¿verdad? Que la Pascua simbolizó durante muchos años, pero se convierte ahora en el elemento más importante de de la liturgia cristiana. A continuación, vamos a centrarnos, mis hermanos, en que hubo un punto de ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y finalmente, hermanos, tendríamos que definir que el punto de ruptura entre el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se llama Jesús. Históricamente, la ruptura, hermanos, entre los primeros cristianos con la sinagoga, ¿verdad? O con la institución de la sinagoga, la institución de la religión judía, fue un punto de quiebre que no se dio en los primeros años del cristianismo. Es decir, durante los primeros años del cristianismo, los creyentes en Jesucristo eran considerados como parte dentro del judaísmo, ¿sí? Eh, el judaísmo del primer siglo tenemos que entenderlo también como una religión muy plural, hermanos, en el sentido de que distintas líneas de pensamiento cabían dentro del judaísmo. Los esenios, los fariseos, los saduceos, los qumranitas, eh, habitaban dentro del criterio de la religión judía. Entonces, cuando surgen los primeros creyentes, pues también dentro del judaísmo, hermanos, hay lugar, o había un lugar en ese momento, para una facción o una ideología más, los cristianos. Por esa razón, hermanos, no debe de extrañarnos que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta al apóstol Pablo de manera muy especial, predicando el mensaje de Jesús en las sinagogas. Hoy en día esto sería algo que no podría ocurrir, pero en el primer siglo, hermanos, donde había esa apertura, los primeros creyentes podían estar en la sinagoga y podían también predicar acerca de Jesús, porque eran considerados todavía dentro del tema de la religión judía, hermanos. Pero con el paso de los años, hermanos, bueno, hubo un punto de ruptura que no podía ser de otra manera. El grupo mayoritario que inicialmente eran los judíos dentro de la naciente iglesia, con el paso de los años se convirtió en un grupo minoritario, porque los gentiles se convirtieron en la gran mayoría dentro de la iglesia. Gentiles que entendieron que no necesitaban ser parte del pueblo de Israel, que no necesitaban formar parte de la adoración en el templo de Jerusalén y ni siquiera los ritos que eran tan importantes dentro de la religión judía. Y bueno, con el transcurso de los años, hermanos, hubo esa ruptura, ¿verdad? Después de la destrucción del templo de Jerusalén, esto se acentúa y finalmente hay una separación entre sinagoga e iglesia, hermanos. Sin embargo, el inicio, hermanos, de esta ruptura, tendríamos que remitirlo a Jesús. El punto de ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se llama Jesús. En un sentido litúrgico, hermanos. No estoy refiriéndome al punto de decir, ¿verdad?, que hay una ruptura y que Jesús es a un lado del Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo al tema de la liturgia, de la religión de Israel, ¿sí? Y bueno, vamos a revisar que la visión de Jesús, hermanos, fue una visión que tenía características propias.
¿Cuáles eran estas características de la visión de Jesús? Bueno, para empezar aquí podemos ver que la visión de Jesús tenía dos connotaciones. Era una visión profética y era una visión también apocalíptica. ¿Por qué profética y apocalíptica? Muy bien. Primero, tenemos que ver, hermanos, que el Señor Jesús no buscaba continuar o restaurar las instituciones religiosas del judaísmo, hermanos. ¿Sí? No era el propósito de Jesús mantener el status quo religioso del judaísmo, del templo como tal, hermanos. El propósito de Jesús, más bien, fue derramar sobre el pueblo el espíritu de purificación y avivamiento anunciado por los profetas Jeremías y Ezequiel. Y Jesús, hermanos, también repitió las críticas contra el culto pronunciadas por los profetas Amós, Oseas e Isaías. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, hermanos, miramos que hay tres instituciones muy importantes en el pueblo de Israel: la monarquía, el sacerdocio y el profetismo. Y bueno, el sacerdocio y el profetismo, el sacerdote y el profeta, hubo momentos, hermanos, en los cuales estuvieron en una confrontación muy fuerte, sobre todo en aquellos momentos en donde eran los profetas quienes emitían críticas en contra del culto que ya había sido establecido, ¿no? Encontramos en los libros de los profetas críticas muy fuertes. Por ejemplo, Isaías dice que el Señor pronunció estas palabras: estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus celebraciones, ya no puedo soportar cuando ustedes celebran el día de reposo o las lunas nuevas, estoy harto, ¿verdad? Dice el Señor, porque este pueblo solamente me honra de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí, ¿sí? Entonces los profetas, hermanos, lo que predicaban era una conversión. Los profetas instaban al pueblo para arrepentirse y volverse con todo el corazón a Dios. El culto, por muy fastuoso, por muy llamativo, quizá por muy elaborado que fuese, era un culto que finalmente llegó a convertirse en un culto vacío, en mero ritualismo, pero que no tenía realmente una connotación real de agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, los profetas hacen esa condena. Y cuando nosotros a Jesús, hermanos, en su actuar, y cuando vemos a Jesucristo haciendo obras de misericordia, pues nos damos cuenta que el Señor Jesús, eh, en, su, eh, en su ministerio, hermanos, Él eh, se identifica más con Isa, pues desafortunadamente le traerá confrontaciones muy fuertes con los líderes religiosos en aquel entonces. Al Señor Jesús, hermanos, no le preocupaba restaurar el templo. Ese no era, diríamos, lo principal de Jesús, sino la tienda en ruinas de su siervo David. En otras palabras, a Jesús, hermanos, lo que le interesaba era la restauración del pueblo de Dios. ¿Sí?
A continuación quiero mencionar que podemos tomar en cuenta, podemos considerar dos pautas que nos ayudan a comprender la actitud de Jesús hacia el culto judío, hermanos. Y son las siguientes. La primera pauta, mis hermanos, es, como mencionaba, ¿verdad? En el caso del Señor Jesús, su visión es una visión profética. Y como profeta, ¿verdad? Hay una exigencia de un corazón puro, observancia de la ley y del culto. Fíjense, la exigencia profética, un corazón puro en la observancia de la ley y del culto. En otras palabras, hermanos, para Jesús, la prioridad es el amor a Dios. Y cuando a él le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, hermanos. ¿Sí? Entonces, eso es lo prioritario, amar a Dios, y después de amar a Dios es amar al prójimo. Y este amor se expresa realizando lo que desde la época de los profetas se exigía como características indispensables en el sentir y en la vida del pueblo de Dios. Tiene que haber, para amar al prójimo, tiene que haber justicia, ¿sí? Tiene que haber fidelidad y tiene que haber misericordia, ¿sí? A Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es mi prójimo? Y él narró aquella parábola, ¿verdad?, del buen samaritano. El prójimo es aquel que está dispuesto a ayudar a su hermano. Sí, así que, bueno, la primera pauta es que en la visión de Jesús es importante no solamente observar la ley, no solamente participar del culto, sino que es importante y esencial tener un corazón puro. Y la segunda pauta, hermanos, es que el Señor Jesucristo hace una crítica muy fuerte acerca de la falsedad en general, acerca de la hipocresía, y en particular de la hipocresía en el culto, hermanos. ¿Sí? Esta crítica culmina en el gesto y en las palabras proféticas y reveladoras del kairos de Dios, del actuar de Dios en relación con el templo. Y miren, veamos entre las citas bíblicas que allí estoy señalando, lo que dice Marcos capítulo 11, verso 15 al verso 18. ¿Alguno de ustedes puede ayudarme con la lectura, hermanos, por favor? Marcos 11, del verso 15 al verso 18, por favor. Permiso. Llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo, y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Recordarán en una de las clases anteriores, cuando compartí con ustedes en 3D el diseño del templo de Herodes, que, bueno, se señalaba en uno de los videos cuál era la sección donde se encontraban los vendedores y donde se cree históricamente que ocurrió esta escena, ¿verdad?
Bueno, lejos estaba ya de este contexto de Marcos que pinta su sacrificio a Dios, porque las cosas habían cambiado, hermanos. El templo de Jerusalén era un banco prácticamente, tenía su propia moneda también, y entonces por eso había cambistas, porque sobre todo en las festividades llegaban los judíos de la diáspora y llegaban con las monedas propias de su país, y bueno, ellos por una cuestión quizá de santidad, ¿verdad? De pureza, en el templo no admitían monedas gentiles. Lo que tenían que hacer era primero pasar con los cambistas. Los cambistas eran quienes pues vendían el dinero para la ofrenda, ¿sí? Eh, lo que lo que se ha corroborado, ¿verdad? Es que, bueno, el tipo de cambio era injusto, hermano. El tipo de cambio solía ser abusivo, ¿verdad? Se aprovechaban, obviamente, de la necesidad, y más que de la necesidad, diríamos, del fervor, de la fe de aquellos que viajaban para abusar en esta cuestión. En el tema de los sacrificios también había ciertos inspectores de calidad, ¿verdad? Que se encargaban de verificar si el sacrificio, el corderito o el animal que los fieles presentaban cumplía con las normas establecidas para ser un sacrificado, ¿verdad? Entonces, tú puedes llevar tu cordero, ¿verdad? Aparentemente en excelentes condiciones, pero eh, te podían decir, ¿sabes qué? No cumple el requisito y ya no se ofrecía. Y había entonces, pero el negocio era redondo porque en el templo había quienes vendían los animales para el sacrificio. Y la garantía era, ¿verdad? Que esos animales que se vendían ya estaban inspeccionados, ya estaban supervisados, es decir, ya contaban con la aprobación del santuario para ser ofrecidos. Y esos negocios, hermanos, no pertenecían a otras personas más que al alto clero. ¿Sí? Así que bueno, hay una crítica muy fuerte de parte de Jesús respecto a lo que ya estaba ocurriendo, a lo que estaba ocurriendo en el templo, ¿verdad? Eh, bueno, esta confrontación, hermanos, que el Señor Jesús tiene, pues es el detonante de su condena por parte de los líderes religiosos, porque definitivamente le estaba trastocando y estaba afectando también lo que era, pues, un negocio, ¿no? Por eso Jesús dice, han convertido en una cueva de ladrones. Jesús eh, a eso me refiero que Jesús realmente de donde tenemos que remontarnos para entender que sí hay un punto de ruptura entre la religión de Israel del Antiguo Testamento y la del templo, ¿verdad? Con la liturgia cristiana. Y ese rompimiento viene ya desde el Señor Jesús. Bueno, seguimos con este tema que es continuidad y ruptura con relación a la liturgia de Israel, hermanos. Eh, quisiera decir que Jesús y sus discípulos no crearon un nuevo culto, ¿sí? Esto debe de ser claro, hermanos. No tenemos nosotros un manual de liturgia que nos diga, este es el nuevo manual de liturgia que Jesús estableció, ¿verdad? En realidad no tenemos ni siquiera un solo escrito del Señor Jesucristo, hermanos. Todo lo que conocemos respecto a Jesucristo y el Nuevo Testamento fue lo que otras personas escribieron acerca de él, ¿sí? Pero acerca de la liturgia cristiana, Jesús y sus discípulos no crearon un nuevo culto, no establecieron una nueva liturgia. Vivieron las costumbres de Israel, hermanos. Y ahí es donde enfatizamos esta parte.
y que el título pudiera confundir, porque por un lado hay continuidad, sí, Jesús vivió las costumbres de Israel, Jesús acudía al templo a adorar a Dios, Jesús asistía a la sinagoga, hermanos, Jesús fue presentado como todo niño judío, es decir, el Señor Jesucristo vivió como un judío, hermanos, y vivió las costumbres religiosas y litúrgicas de Israel. Pero por otro lado, hermanos, Jesús y los discípulos posteriormente, de forma selectiva y también de una forma crítica, paulatinamente fueron abandonando algunas de las costumbres de Israel. Y hubo otras que, si bien es cierto, no se abandonaron del todo, se les dio un nuevo significado, se resignificaron, hermanos. Jesús asiste a la sinagoga los sábados, participa en el culto del templo y en las peregrinaciones. Es decir, lo que Jesús hacía es lo que hacía todo judío de su tiempo, hermanos. Pero también transgrede el orden cultural, manifestando su soberanía sobre el sábado y sobre las leyes de pureza alimentaria. Nosotros encontramos en los evangelios sinópticos, hermanos, algunos relatos de los cuales, por ejemplo, forma parte de Marcos capítulo 2, del verso 23 al verso 28, y estos relatos se les conoce como los relatos del problema, perdón, ¿por qué los relatos del conflicto sabático? Porque primero se nos presenta a Jesús guardando el sábado, se nos presenta a Jesús en conflicto y en discusión con los líderes religiosos, porque en la opinión de estos líderes religiosos, Jesús no está guardando el sábado, sino que lo está profanando, está haciendo transgresiones, está haciendo cosas que en el reposo no se tiene que hacer. Hasta que Jesús mismo dice, el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado fue hecho por causa del hombre, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, ¿sí? Y sobre las leyes de pureza alimentaria, ¿no? A Jesús se le critica porque sus discípulos, al momento de comer en día sábado, incluso recogen espigas y no son cuidadosos, ¿verdad?, de observar las prescripciones que la religión judía establecía. Y Jesús dice, bueno, no lo que entra contamina, sino lo que sale, refiriéndose a las palabras de la boca de quienes estaban allí discutiendo con él. El culto, hermanos, para Jesús es una oportunidad para revelar la misericordia de Dios, como lo establece Marcos capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Y tal como lo revela, no solo en el culto, sino fuera del culto. ¿En dónde? En las comidas, en los encuentros, lugares en donde Jesús prolonga la tradición crítica de los profetas, hermanos. ¿Sí? ¿Qué más hace Jesucristo? Jesús, hermanos, subordina el sacrificio al perdón fraterno. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 23 y verso 24, que recientemente también hicimos alusión a esta cita bíblica en una clase previa, en este pasaje, hermanos, Jesús dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, del 23 y 24, ¿sí? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí Jesús subordina el sacrificio al perdón fraterno. Es más importante para Dios
que tú te reconcilies con tu hermano, que tú resuelvas un conflicto, una disputa, algo que tenga que resolverse, que el ofrecer un sacrificio, ¿sí? Invierte, obviamente, el Señor Jesucristo los criterios. Enseña Jesús, hermanos, la sencillez en la oración. En Mateo capítulo 6, versos 7 hasta el verso 13, lo que vemos es una versión del Padre Nuestro, hermanos, que ahorita vamos a detenernos más en ello, pero en el verso 7 Jesús les dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿sí? Es decir, nosotros podemos comunicarnos con Dios de forma sencilla, hermanos, ¿sí? El lugar del culto, hermanos, no es importante, ¿sí? El lugar de culto no es importante. En Juan capítulo 4, versos 21 al 23, Jesús dialogando con la mujer samaritana. Ustedes saben que la mujer samaritana le pregunta al Señor Jesús acerca de, bueno, yo soy samaritana, tú eres judío, nosotros decimos que tenemos que adorar a Dios en el monte Gerizim, ustedes dicen que tienen que hacerlo en Jerusalén, ¿qué opinas? Y Jesús le dice, mira, mujer, viene la hora en la cual ya no adoraréis al Padre en Jerusalén, ni tampoco lo haréis en Gerizim, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, el lugar del culto ya no es lo más importante, sino la actitud con la cual nosotros nos acercamos para adorar a nuestro Dios, hermanos. Y por ello, hermanos, Jesús, como lo hizo, o como quedó registrado en el Evangelio de Marcos capítulo 13, él puede anunciar la destrucción del templo, algo que para los judíos era una situación impensable, una situación que no debería de suceder. Él dice, no quedará de este lugar piedra sobre piedra. Pero no solamente eso, hermanos, sino que la comprensión ya en la iglesia cristiana es tal respecto a este asunto que el libro del Apocalipsis, hermanos, cuando nos muestra la visión de la ciudad de Jerusalén celestial, la ciudad que va a descender del cielo, hace claramente la descripción de esta ciudad y menciona que en esa ciudad ya no habrá templo, es decir, no habrá templo porque no será necesario, puesto que la presencia de Dios y del Cordero será inmediata, hermanos. No habrá necesidad de ningún templo, de ningún tabernáculo, de ningún altar, porque Dios estará en medio de su pueblo en esa ciudad, ¿sí? Vamos a pasar, hermanos, al siguiente tema, que tiene que ver con la fracción del pan y el memorial de la cena del Señor. Y ya les había comentado, hermanos, que efectivamente esta es la gran novedad de la liturgia cristiana, la fracción del pan y la cena del Señor. Es la gran incorporación. No había este elemento en la liturgia de Israel. En la liturgia judía había otro tipo de ritos, otro tipo de ceremonias. Así que, bueno, esta es la gran novedad. Y vamos a iniciar revisando, hermanos, en este apartado, que podemos analizar la fracción del pan como un gesto profético. ¿A qué nos referimos con un gesto profético? Acuérdense que el Señor Jesús, hermanos, tuvo un rol profético también entre nosotros. Y lo primero que podemos decir al respecto es, la fracción del pan tiene un signo precursor en un gesto profético de Jesús. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? En una ocasión multiplicó los panes.
Y es un gesto profético porque también Elías, en el primer libro de Reyes 17, verso 8 al 16, y especialmente en el profeta Eliseo, el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versos 42 al 44, realizaron signos de sumisión de parte de Dios con gestos similares. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16, dice así, hermanos. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 42 al 44, dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová, hermanos. Y bueno, hermanos, podemos ver de manera pues muy especial, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? En los evangelios sinópticos, también vemos que Él hace una multiplicación del alimento, ¿sí? En el caso de Elías fue el aceite, el trigo, también una multiplicación de panes, pero en el libro de Mateo capítulo 14, hermanos, verso 13, el Señor Jesucristo alimenta 5,000 personas multiplicando los panes y multiplicando los peces, ¿sí? Con gestos similares, hermanos. Para empezar, un gesto importante tiene que ver con la fe de las personas. La viuda tenía poco alimento, pero tuvo fe en las palabras del profeta e hizo como el profeta le había dicho. El siervo de Eliseo también de la misma manera. Aquel joven, ¿verdad?, que tenía los panes y los peces, los ofrece ante Jesús y bueno, alcanzó, hermanos, ¿sí? Así que bueno, aquí vemos un signo de la fracción del pan. Bien, hermanos, vamos a un receso, vamos a tomar un momento para descansar y a las 4:10 regresamos para continuar con nuestra clase.